vamos a tomar como base para compartir la palabra en esta mañana. Decimos amén, ¿estamos listos? Leemos la palabra. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta mañana queremos compartir la palabra bajo el tema: el precio de la obediencia, amado hermano y hermana. Este último pasaje dice que Dios cumplió su promesa a ese hombre de fe, a Abraham, porque él, dice la palabra, obedeció a la voz de Dios. Así que la obediencia tiene un precio en nuestras vidas. La obediencia tiene un precio para usted y para mí. Dios está cada día animándonos, exhortándonos en su palabra, que vivamos en obediencia a su palabra. Y eso va a traer el cumplimiento de las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Quiero decirle que en lo secular, el obedecer es cumplir la voluntad de alguien que manda o tiene autoridad para hacerlo. Obedecer no es otra cosa más que cumplir la voluntad de quien tiene el mando o tiene la autoridad para hacerlo. El libro de Romanos capítulo 13 versículo 1 dice: Dios en su palabra que nosotros debemos de estar sometidos a toda autoridad, porque toda autoridad que existe ha sido nombrada por Dios. Y cada uno de nosotros estamos en el deber de obedecer a toda autoridad. La obediencia a Dios es una entrega total a su voluntad. Dios quiere que le obedezcamos de una manera total en todas las cosas que Él demanda. Y estaremos cumpliendo y haciendo su voluntad. Por consiguiente, la obediencia y la fe están íntimamente relacionados, amados hermanos. No olvide que cuando hablamos de obediencia, la obediencia tiene una buena relación con la fe. La obediencia y la fe caminan de la mano, están relacionados siempre. La obediencia a Dios tiene una total y absoluta prioridad en nosotros.
Dios demanda que le obedezcamos y que sea la prioridad en nuestra vida, la obediencia a Él. En más de alguna ocasión, esos hombres que experimentaron y caminaron de la mano con Dios y aprendieron a obedecerle, en más de algún momento ellos se enfrentaron a situaciones, ante personas, ante aún hombres que tenían alguna autoridad, pero ellos en algún momento dijeron: nos es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Va a llegar un momento en su vida y en mi vida que tenemos que saber elegir que primero estamos obligados a obedecer a Dios antes que a los hombres. Algunas veces los hombres nos van a demandar algún tipo de obediencia, pero algunas veces esa obediencia no va de acuerdo a la voluntad de Dios, y es cuando entonces Dios nos pide que la obediencia es total y absoluta a Él primeramente. Debemos entonces de corresponder a esa obediencia. No se puede ser un verdadero cristiano, no podemos ser verdaderos ministros, servidores de Dios, amados hermanos, y tratar de ayudar o de quedar bien primeramente con los hombres antes que obedecer a Dios. Algunas veces cuando Dios nos demanda obediencia, vamos de alguna manera a hacer sentir mal a más de alguna persona. Algunas veces usted va a enfrentarse a personas que le demanden obediencia a ellos, pero primeramente la obediencia es a nuestro Dios. No podemos acomodar las verdades del Evangelio para quedar bien con X persona. Hay personas que cuando usted le habla la verdad de Dios, les habla el consejo, cuando usted confronta a alguna persona que pueda estar equivocada, que pueda estar cometiendo algún error, y usted le da la palabra, tal como dice, esa persona de repente se puede sentir molesta con usted. Pero ahí es donde nosotros decimos: lo siento mucho, te aprecio, eres muy especial, pero yo te voy a decir, la verdad de Dios es primera. Y estamos en la obligación en obedecer y quedar bien primeramente con Dios que con los hombres. Quiero recordarle que la cualidad por la cual se admira a ese hombre Abraham, llamado el padre de la fe, él es siempre reconocido, y de alguna manera se le da el reconocimiento del padre de la fe, porque él lo que lo hace, lo hizo en realidad, que se le diera el reconocimiento fue por su fe. Pero la fe de Abraham fue acompañada, hermanos, por obediencia. A Abraham se le llamó el padre de la fe, pero porque la fe de Abraham iba acompañada de la obediencia. Así que si usted y yo queremos ser hombres de fe, mujeres de fe, tenemos que, hermanos, esa fe tiene que ir acompañada de obediencia. No podemos esperar tener fe si no somos obedientes. Abraham fue el hombre de fe porque fue obediente y primeramente a Dios. Quiero decirle que la obediencia a Dios no es algo fácil. Yo sé que usted lo ha experimentado en su vida. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero el obedecer a Dios no ha sido tan fácil. No ha sido tan fácil el obedecer a Dios. No es algo fácil. Al contrario, el obedecer a Dios conlleva sacrificios. Conlleva sacrificios, y sacrificios no pequeños, sino grandes.
Dios, cuando nos demanda obediencia, algunas veces para poder obedecerle tenemos que entender que hay que hacer grandes sacrificios para poder obedecer a nuestro Dios. Por eso es que no es fácil. La obediencia, hermanos, para poder obedecer a Dios, tenemos de alguna manera que desprendernos de algo. Para poder obedecer a Dios tenemos que despojarnos de algo. Y eso es lo que nosotros encontramos en estos ejemplos de hombres que obedecieron a Dios, porque ellos, para poder obedecer a Dios, tuvieron que desprenderse o despojarse de algo. Le leo en el capítulo 12 de Génesis, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo que nosotros encontramos aquí es cuando Dios llamó a Abraham en un principio, llamó a Abraham y le dijo que saliera de su tierra natal, que abandonara, que tenía que de alguna manera, hermanos, despojarse de querer estar siempre en su propia tierra. Le dijo: abandona la tierra de Ur de los Caldeos. Y Abraham tuvo que dejar, oiga esto, tuvo que desprenderse de su tierra y de su parentela. La palabra parentela significa todo aquel grado de relación que podamos tener con otros parientes, quizás muy lejanos. Pero dice: no importa cuántos parientes, cuánta parentela tengas tú, olvídate, tienes que desprenderte de ellos, tienes que despojarte de ellos si en realidad quieres obedecerme. Y además le dijo: tienes que dejar la casa de tu padre. O sea, cuando hablaba de la casa de su padre, estaba hablando de la familia más cercana. Estaba hablando de ese vínculo cercano de padres, de hijos, de hermanos. Así que por muy cercanos que fueran los vínculos familiares, también Dios dice: si me vas a obedecer, en algún momento vas a tener que desprender también de la tutela o de la cercanía de ese vínculo familiar. Llegó el momento, además, hermanos, este hombre, cuando Dios lo llama a obedecerle y a poner en práctica su fe, también Abraham llegó el momento que tuvo de despojarse de la relación o comunión que él tenía con su sobrino Lot. Usted ha leído la escritura que cuando Dios lo llamó en un paso de fe para bendecirlo y le daba una promesa, entonces algo que él tuvo que desprenderse para obedecer, para poder cumplir a Dios y recibir la promesa, él también se desprendió de la relación que tenía con su sobrino Lot, que él lo amaba en esos días porque no tenía más hijos, lo amaba como su propio hijo, pero cuando Dios lo llama a obedecer, él tuvo también que despojarse o de alguna manera desprenderse de esa relación familiar.
pero todavía Dios le hace un llamado más fuerte a una obediencia. Y es ahí donde leíamos que Dios llama a Abraham y le dice: tienes que darme a tu propio hijo Isaac. Quiero que me lo des en sacrificio. Quiero que te despojes de él. Quiero que me lo entregues a mí. Dice la palabra que Dios estaba probando a Abraham. Estaba probando su fe. Y estaba probando también la obediencia que él podía darle. Entonces estamos viendo que la obediencia, amados hermanos, de alguna manera conlleva grandes sacrificios. Grandes sacrificios. El obedecer a Dios, por eso decimos que algunas veces no es tan fácil. Tenemos que, de alguna manera, tener algún tipo de desprendimiento. Y cuando Dios, óigame bien, cuando Dios nos llama y nos dice que tenemos que desprendernos de alguna de estas cosas, Dios no lo hace como un capricho. Algunas veces encontramos en la palabra de Dios algo que Dios nos demanda, como en el caso de desprendernos de algo, que tenemos que separar algo de nosotros, para bien de nosotros. Él no lo hace como un capricho, sino para bendecirnos a nosotros. Dios no es un Dios de capricho. Las demandas de Dios, hermano, son únicamente para bendecirlo a usted y bendecirnos a todos nosotros. La demanda de obediencia es para que nosotros seamos parte de la bendición de Dios, para que podamos obtener y disfrutar las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que por eso hay que tomar muy en cuenta cuando Dios nos llama a que nos despojemos o nos desprendamos de algo. Jesús mismo dice la palabra que Él estaba siempre al lado de su Padre en el trono de la gracia. Pero un día el Padre mismo le dice: hijo, yo tengo propósitos para con mi creación. Ellos se equivocaron, ellos tomaron mal camino, dieron lugar al pecado, pero yo tengo un plan de rescate y de salvación. Y el único medio es que tú vayas y tú seas ahora el cordero, tú seas ahora la ofrenda. Así que yo te pongo por ofrenda para que sea sacrificado, para que toda la humanidad alcance perdón y liberación de sus pecados. ¿Y qué dice la palabra? Que Jesús, siendo Dios, siendo igual a su Padre, teniendo la misma divinidad de Él y todo igual a su Padre, dice que no escatimó el ser igual a Dios y se despojó a sí mismo. O se dejó todas sus grandezas, todo su poder, toda su divinidad como Dios. Y dice que se hizo hombre. Él se despojó. Él se desprendió de esa grandeza y de ese poderío. ¿Para qué? Para poder obedecer a su Padre. Así que siempre van a ver, amados hermanos, algo en nosotros que Dios nos dice: tienes que despojarte de eso. Tienes que desprenderte de eso para que en realidad puedas obedecerme. Ahora yo le hago la pregunta: ¿de qué cosas usted, de qué cosas yo puedo desprenderme para poder vivir en obediencia? ¿Qué cosas necesita usted despojarse para vivir en obediencia y poner en práctica la fe que Dios nos demanda? ¿Tiene alguna idea de algo que usted necesita desprenderse? ¿Hay algo en su vida, en su persona, que le está estorbando para poder obedecer a Dios? Yo al menos esta mañana le voy a compartir por lo menos 3 cosas que necesitamos desprendernos o despojarnos para poder obedecer a Dios. Una de ellas, hermano y hermana,
son nuestras actitudes. Si hay algo que se antepone a la obediencia a nuestro Dios, son muchas veces las actitudes que nosotros tomamos. Y yo quiero recordarle esta mañana que no hay nada tan poderoso como la actitud en usted y en mí. Las actitudes tienen un poder tremendo en la vida de una persona. La actitud en una persona, esta determina muchas veces el éxito o el fracaso en cualquier manifestación de nuestra vida. Las actitudes van a determinar si usted es una persona de éxito o usted es una persona que tiene ya listo el fracaso. Las actitudes en nosotros determinan el éxito o el fracaso. Hay alguien que puede decir, amén, yo lo creo. Las actitudes. Hay actitudes en nosotros, hermanos y hermanas, que hay actitudes que son positivas, son correctas. Pero al mismo tiempo en nosotros vamos hermanos, a tener actitudes incorrectas, actitudes negativas. Y esas actitudes, especialmente las negativas, van a hacer que no estemos en obediencia a la voluntad de Dios. Hay muchas personas, oiga esto, hay muchas personas que perdieron grandes oportunidades en su vida debido a una actitud que ellos tomaron. En otras palabras, muchas oportunidades se pierden en la vida de una persona por la actitud incorrecta que algunas veces hemos tomado en el diario vivir. Hay tantos ejemplos aquí en la palabra de Dios. Ejemplos que personas y aún grupos de personas perdieron grandes oportunidades, grandes bendiciones, grandes promesas de Dios para su vida. Y lo que los llevó al fracaso fue única y sencillamente una actitud incorrecta que ellos tomaron. Muchas personas han fracasado. Por eso, yo le voy a traer a la memoria un ejemplo bien claro de aquellos hombres que Dios le dijo a Moisés, envíalos a que reconozcan la tierra que yo les he prometido. Dios ya había hablado con el pueblo de Israel, los había sacado de esclavitud, los había sacado del sufrimiento, los había sacado, hermanos, de donde ya no tenían esperanza, donde ellos no tenían tierra, donde ellos no tenían ningún derecho. Dios los liberó, los rescató del poderío, del dominio de Faraón. Y Dios ahora les tenía una tierra exclusiva para cada uno de ellos. Después de ser dueños de nada, Dios les estaba ofreciendo, les estaba dando la promesa de la mejor tierra. Y quiero decirles que hasta el día de hoy, la tierra que Dios le ofreció a ellos, a los israelitas, todavía sigue siendo la mejor tierra. Estoy hablando de Israel, el pueblo de Israel. Pero eso usted va a ver que todas las naciones están como en guerra, en pleito con Israel. Israel, los judíos, los israelitas siguen siendo la gente, hermanos, más, bendecida por Dios. Tal vez usted ha escuchado que las grandes empresas y los grandes millonarios en un país como los Estados Unidos, los verdaderos dueños del capital no son los norteamericanos, no son los gringuitos. Son los judíos los dueños de esos grandes imperios. Y la gran tierra de Israel asediada. Son gente inteligente, son gente que le sacan beneficio y provecho a todas las cosas. Pero ellos constantemente tomaban actitudes incorrectas. Y cuando Dios les dice, bueno, vayan y tomen la tierra, ellos fueron y constataron
comprobaron que lo que Dios les había dicho era una realidad. Pero ellos, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, ellos, hermanos, vieron también los pequeños problemas que habían en la promesa que Dios les había dado. Vieron que habían ciudades que estaban fortificadas, habían murallas, había algo que las protegía, y los habitantes de esa tierra eran personas de gran tamaño, eran gigantes comparados a la estatura de ellos. Pero además dice la palabra que había gente de mal corazón, había gente mala allí, pero al ver eso, ellos tomaron una actitud negativa y ellos se rebelaron contra el mandato de Dios. Ellos dijeron: ¿para qué nos trajiste acá, Señor? Y comenzaron a rebelarse, comenzaron a no creerle a la promesa que Dios les había dado. Y yo le voy a leer aquí una porción donde ellos demuestran la actitud que tomaron delante de Dios. Cuando Dios, dice la palabra, Dios es veraz, hermano. La palabra de Dios es veraz, es verdadera. Decíamos el domingo pasado que si hay algo confiable es la bendita palabra de Dios. Es efectiva, es poderosa. Y Dios se las había dado a ellos, como se la da a usted y me la da a mí cada vez que oímos la palabra de Dios de este libro sagrado. Y mire la actitud que ellos tomaron. Allí siempre en el libro de Números, capítulo 14, usted conoce parte de la historia. Números 14, en el verso 26, dice la palabra: y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿A quién se refería? Al pueblo de Israel. Eran numerosos ellos, pero ellos, hermanos, aunque eran una multitud, estaban siempre en una actitud de queja, de murmuración. Dice, se quejan contra mí. Las querellas de los hijos de Israel de mí se quejan. Las querellas significa queja. Estaban siempre quejándose. Siempre, hermanos, la palabra dice: no seamos un pueblo quejoso. Las quejas no van con Dios. Usted puede estar teniendo problemas, pero Dios no está de acuerdo con la queja. Porque cuando un hijo de Dios, un cristiano, un creyente, se está quejando de su situación, aunque no se queje directamente de Dios, de Él se queja. Porque cuando usted se queja y murmura y se siente mal por su situación, lo que usted está diciendo: el Dios que yo tengo no sirve para nada, porque no es capaz de sacarme adelante y de liberarme de la situación o del problema que estamos teniendo. Cuando usted se queja de su situación, está siempre allí con aquella querella, con aquella queja. A él, usted está diciéndole: no funciona, Dios. Y eso es lo que estaba pasando con este pueblo. Entonces Dios les contesta y les dice: diles que vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con cada uno de vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Todo el israelita, hombre y mujer, que murmuraron contra Dios, que se quejaron, esos hermanos no pudieron obedecer a Dios, porque tomaron una actitud negativa contra Dios. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella.
exceptuando, dice Dios, a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. Eran 12 hombres. 10 de ellos tomaron una actitud negativa, pero habían 2 más que eran parte del grupo. Esos otros 2 tomaron una actitud diferente, una actitud positiva, una actitud de obedecerle a Dios, una actitud de fe, de confianza en Dios. Eso hizo la diferencia. Eso hizo la diferencia. Ambos lados o ambos personajes experimentaron lo mismo. Tuvieron la misma promesa, el mandato de ir y obedecer a Dios. Vieron lo mismo, experimentaron los mismos peligros y vieron, hermano, todos los enemigos. Ahora, ¿qué hizo la diferencia? La actitud de unos a otros. Ahora yo le pregunto, ¿qué cree que fue que hizo que 10 de ellos fracasaran? ¿Qué cree que hizo que Dios no cumpliera la promesa de darles la tierra? ¿Qué fue lo que los llevó al fracaso? Única y sencillamente la actitud de ellos, que fue totalmente negativa. No dice la Biblia que ellos fracasaron por los gigantes. No dice la palabra de Dios que ellos fracasaron porque no pudieron entrar a la ciudad porque estaban amuralladas. No dice la Biblia que ellos fracasaron porque la gente era muy mala. No, ellos fracasaron sencillamente por la actitud. La actitud en la vida de una persona, especialmente en nosotros, hermanos, va a ser un estorbo para que podamos ser hombres y mujeres que estamos en capacidad de obedecer a Dios. Los que no tienen actitudes correctas, hermanos, son los que jamás van a poder obedecer a Dios y jamás van a poder ser hombres de fe en sus propias vidas. Mire qué importante entonces es la obediencia con nuestras vidas a ese Dios todopoderoso. El poder que tienen las actitudes. El problema que lleva al fracaso a muchas personas no son los obstáculos, no son las circunstancias, no son los enemigos, no son las barreras, hermano. Así que hagamos una comparación en lo que estamos viviendo en Honduras. Usted escucha, en todos los países hay crisis, hay problemas. Y a nosotros se nos ha puesto allí en los primeros lugares. Pero yo quiero recordarle esta mañana, lo que le puede llevar al fracaso a usted y a mí no es tanto, hermano, la maldad que hay en los corazones de las personas. No es tanto la falta de oportunidades de trabajo. No tanto es la pobreza en que se está viviendo, en la escasez que estamos viviendo. Pueden haber un sinnúmero de obstáculos y de gigantes o de enemigos, como usted le llame, pero en sí esas cosas no son las que nos llevan al fracaso, sino la actitud que tomemos ante estas fuerzas, que aparentemente son las fuerzas del mal. Son las actitudes ante ellas. Algunos nos acobardamos. Algunos ya tomaron la decisión de abandonar el trabajo e irse ilegales para los Estados Unidos, simplemente porque escucharon que en su entorno en el que estaban viviendo ya no se podía vivir, o porque oyen hablar del peligro y de la maldad y ellos están tomando actitudes incorrectas. Entonces no es en sí el problema, sino cómo estamos accionando ante los problemas de la vida. La actitud ante ellas, la experiencia de muchos ejemplos en el pueblo de Israel. No fueron en sí los gigantes, las murallas, la gente mala, sino la actitud negativa que ellos tomaron. Ahora yo le pregunto, ¿qué entiende usted por
una actitud? ¿Qué es una actitud? Es una postura que asumimos frente a las cosas, así de sencillo. Una actitud es la postura que usted toma ante cualquier circunstancia o momento que usted pueda estar tomando en su vida. Una actitud es una determinación mental. Las actitudes que nosotros tomamos tienen que ver con la determinación que nosotros tomemos aquí en nuestra mente. Es una determinación mental, son el resultado de nuestra manera, oiga eso, de pensar. Hay muchas veces que estamos pensando lo peor. Muchas veces estamos pensando lo más negativo, que muchas veces no es ni tan siquiera ni la sombra, como decimos. Hay gente que está pensando lo peor en su vida. Y de acuerdo a lo que usted piensa, de repente toma una actitud totalmente negativa. Pero eso tiene que ver con la determinación de acuerdo a lo que estamos pensando. Y eso es una respuesta en base a lo que estamos viviendo en nuestro entorno. Yo no sé cuántos aquí estamos tomando decisiones en base al entorno en que nos estamos moviendo. ¿Cuál es la actitud que usted está tomando en base al entorno en el cual usted vive? Usted es de los que ya a las 6 de la tarde ya está arropadito, porque usted dice, ya no puedo andar aquí por la colonia. Esa actitud usted la va a tomar en base a lo que usted está viendo y pensando de acuerdo a su entorno. Entonces eso, hermano, de repente nos está causando mucho daño. Ahí es donde muchas personas están desanimados, están perdiendo, hermanos, el ánimo, la fe, porque el entorno en que viven los está consumiendo. Por eso es que muchas personas están abandonando inclusive el país y se van en las peores condiciones a fracasar allá, porque fue una actitud incorrecta, en el cual no era conforme a la voluntad de Dios. Dice el Proverbio capítulo 23, verso 7. Tal es el pensamiento del hombre en su corazón, así será él. Usted va a ser de la manera que usted piensa que es. Usted va a actuar de la manera que usted está pensando. Si usted dice, yo no sirvo para nada, yo soy un inútil, yo soy una pobre persona, eso es lo que usted piensa de acuerdo al entorno en que usted se encuentra. Si usted oye, algunas veces usted pone la radio, la televisión, y cuando entrevistan a la gente de acuerdo a la situación que está pasando el país, las confesiones de esta gente que usted oye es, nosotros somos pobres. Le preguntan a 15, a 20, a 50, ya nosotros los pobres ya no podemos vivir. Ellos se consideran pobres, inútiles y miserables toda la vida porque así lo piensan que son ellos. Así dijeron los israelitas, no podemos conquistar la tierra, no podemos ni tan siquiera anhelar lo que Dios nos ha dado, porque es imposible. Pero eso era lo que ellos pensaban. De repente usted va a accionar y va a tomar actitudes equivocadas de acuerdo al pensamiento erróneo que usted puede estar pensando. Por eso dice Dios que renovemos nuestra manera de pensar. ¿Cuántas veces hemos reconocido que nos hemos equivocado porque vino un pensamiento negativo? Es posible que esta mañana muchos dijeron, no hay que ir hoy al templo. Y alguna cosita los entretuvo. Manera equivocada de pensar. El entorno en que estaban viviendo, quizás algún problemita, algún impedimento, alguna necesidad les impidió que esta mañana recibieran una palabra de Dios para su vida. Lo que estamos pensando nos absorbe. Tomando conclusiones, podemos decir que la actitud es la manifestación de quién
cree usted que es? Esa es la actitud. Esa podría ser una definición de actitud. Es la manifestación de cree usted que es. Estamos viviendo vidas basadas en quién creemos que somos. Usted va a vivir su vida basada en quién cree usted que es. No, si mi vida para qué ya no tiene sentido, yo no sirvo para nada, ya no consigo trabajo, ya no hay oportunidades, ya estoy viejo, ya no hay oportunidad para mí. Una vez me decía un hermano, ya no está con nosotros, me dice, él estuvo sin trabajo 2 años. Y me decía, no hermano, yo creo que ya nunca más voy a conseguir. Eso es una mentira del diablo. No, pero mire que tengo ya 40 y pico por ahí. Pero la Biblia no dice que los que tienen 45 o 50 ya nunca más van a trabajar. Lo que dice es el diablo o la gente que está en su entorno. Pero la Biblia dice que todo es posible. Para Dios todo es posible. Y para el que cree todo es posible. La Biblia dice que aún, hermano, podemos hacer cosas increíblemente imposibles. Abraham hizo algo que Dios le había prometido. Dios le había dicho, vas a engendrar, vas a tener hijos. De la prole de tus hijos yo voy a bendecir a las naciones del mundo. Esa fue la promesa, esa fue la palabra que Dios le dio. Y Abraham tenía que creerla, tenía que obedecerla. Ajá, ¿y cuántos años tenía Abraham? Ya 99. Y Sara, su mujer, igual. Hasta se rieron. Y llegó un momento para que se cumpliera eso. Pasaron mucho tiempo, hermano. Y créalo que aunque la Biblia dice que fue el padre de la fe y le creyó a Dios, pero hubieron momentos de flaqueza. Aún el padre de la fe. Hay una parte en la escritura que dice que Sara, la mujer de Abraham, cuando ya casi, él dice que estaban viendo que ya estaba, su cuerpo estaba ya casi en la tumba. Ya estaba casi muerto. Hay personas que dicen, ¿para qué si ya me voy a morir? Oiga lo que le voy a decir en el buen hondureño. Podemos andar con las coronas encima, pero si Dios dice que vamos a vivir, vamos a vivir. No es lo que el diablo dice ni lo que el mundo diga. Dios tiene la última palabra, es Él el Todopoderoso. Dios nos levanta, Dios nos da la vida. Así que ánimo. Aquellos que están ahí en el matrimonio y todavía están esperanzados buscando prole, buscando un hijo o una hija allí, yo le digo, no se anime. Todavía hay una esperanza en Dios. Él dice que aún en la vejez el hombre y la mujer pueden engendrar todavía hijos. Y ahí está el ejemplo en la Biblia, pues Sara y el mismo Abraham. Ya la naturaleza de su cuerpo ya no había para nada de eso. Pero lo repetimos, para Dios no hay nada imposible. Hermanos, entonces, oiga bien esto que le voy a compartir. Como personas, como seres humanos, aún mayor como hijos de Dios, fuimos diseñados, usted y yo fuimos diseñados para poder tener control o poder vivir en cualquier entorno que estemos viviendo. Dios nos diseñó para manejar nuestro entorno. O sea, que yo le estoy diciendo, no importa en qué ambiente, en qué lugar, en qué situación usted se encuentre, Dios le dio capacidad a usted de vencer y de ser victorioso y de vivir en cualquier circunstancia positiva o negativa, porque Dios nos dio un potencial y un poder para vencer cualquier circunstancia en la vida. No se deje vencer por cualquier situación o ambiente. Usted puede estar diciendo, es que usted nos imagina, pastor, estamos pasando una crisis económica, estamos pasando amenazas, allí hay peligros, allí hay gente mala y todas cosas, pero no son esas cosas, va a ser la actitud que usted tome ante esas cosas. Es posible que hayan cristianos que ya no se congregan porque dicen ya no se puede andar por las calles, ya no se puede ir a la iglesia.
Pero el problema no es esto ni aquello, el problema es la actitud que está tomando. Amén. Dios, hermanos, nos ha dado poder para manejar las circunstancias. Dios nos ha dado poder y autoridad para que podamos nosotros todavía mandar, podemos gobernar, podemos controlar, podemos dirigir. Dios dijo que Él nos ha puesto con una capacidad de estar arriba y no abajo. Si hay otros que quieren estar abajo, déjenlos a ellos. Pero usted diga, yo voy a estar arriba. Si otros no comen, yo voy a comer. ¿Entiende? Usted diga, yo estoy para ir adelante, no a la cola. Y aunque en algún momento podamos estar intermedio y no hemos quedado atrás, usted diga, no, yo me voy a ir a la cabeza. Dios dice que me ha puesto por estar por cabeza y no por cola. Algunas veces Dios me ha permitido a mí, yo se lo pongo como ejemplo, en algún momento me he sentido, yo digo, pero ¿por qué yo? Y yo miro la cosa un poco difícil por ahí y digo, imposible. No creo que lo pueda lograr, pero cuando me acuerdo de la palabra que Dios dice, puedes estar adelante, puedes estar arriba y no abajo. Entonces yo pienso, si otros pueden, ¿por qué yo no voy a poder? Si otros lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Podré tener mis limitaciones, pero no voy a ser el último. Yo voy a buscar los primeros lugares. Eso es lo que estamos hablando. Es cuestión de actitud, hermano. Lo último que digo es, aventúrese más allá de sus limitaciones. Aviéntese, desafíese a ir más allá de sus limitaciones. Muchas veces las limitaciones son artificiales, hermano. Las limitaciones son artificiales. Así que embarquémonos en la vida para el cual Dios nos creó. Hemos puesto la ilustración de aquella ave, de aquel águila que lo tomó un campesino y lo crió junto a los pollos y creció como pollo. Lo encerraron en un ambiente de pollo y creció como pollo. Pero un día dijo, no, yo no soy pollo. Y salió del encierro en que los tenían. Algunas veces nos vamos a sentir encerrados, nos vamos a sentir limitados, pero aquí es donde entonces, hermanos, salgamos de las limitaciones y embarquémonos en el cual y para cual Dios nos ha creado. La palabra dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. No se olvide, dígale a su hermano, en Cristo yo siempre voy a ser más que vencedor. Porque Jesús está conmigo. Jesús está siempre con nosotros. Termino diciéndole, así nomás le voy a mencionar a grandes rasgos. Hay que desprendernos de las malas actitudes. Son las que están llevando al fracaso para no obedecer a Dios. Pero hay que desprendernos también, hermanos, ¿sabe de qué? De algunas cosas que hacemos, aún de algunas veces hay trabajos que estamos haciendo que no van con la bendición de Dios. Hay trabajos en muchos cristianos que no glorifican a Dios. Es posible que alguien aquí tenga un trabajo que no esté glorificando a Dios porque es un trabajo que hay corrupción, que hay pecado y que en nada glorifica a Dios. Hay que tener mucho cuidado y pedirle a Dios que nos ayude. Si usted tiene un trabajo, nadie más que usted lo sabe. Si usted está en un trabajo que no honra a Dios, yo no lo mando a que lo deje ni que lo abandone. Pídale a Dios que le ayude y le dé un nuevo trabajo. Porque no podemos estar en un lugar que no honremos a Dios. Hay trabajos que absorben todo el tiempo. Hay hijos de Dios que ya no asisten a la iglesia, ya no se congregan porque el trabajo no les permite adorar a Dios ni congregarse. Hay cristianos que ya no pueden servir a Dios
porque ya no tienen tiempo, porque el trabajo no se los permite. Hay personas que ya no pueden atender a su familia porque el trabajo ya no se los permite. Y eso no es lo que Dios le ha mandado a hacer a usted. Primero, obedezcamos a Dios y antes que los hombres. Hay una constante tentación para ceder al pecado en más de algún trabajo. Han habido muchos cristianos que se mantuvieron en santidad por algún tiempo, pero cuando cambiaron de trabajo y fueron a un lugar donde había muchas tentaciones, cayeron. Y muchos cristianos están caídos de la gracia de Dios porque el trabajo los aniquiló. Es ahí donde hay que desprendernos, hermano, de todo aquello que no nos permite obedecer a Dios en las cosas que nos manda. La palabra dice, si tu ojo, si tu mano, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, córtalo. Y es lo que dice Dios, si tu trabajo te es ocasión de perder tu alma, si tu trabajo te va a hacer perder tu matrimonio, tu familia, corta ese trabajo. Si tu trabajo te está llevando a abrirle puertas al pecado y a las tentaciones, corta tu trabajo. Hay muchos cristianos que ya solo son de nombre nomás, como aquellos hogares que usted va y hay un rotulito que dice, somos cristianos, pero, entre comillas, usted ya sabe a qué me refiero. Hay que ponerle nombre para que sepan que somos cristianos, pero la Biblia dice que usted y yo somos cartas leídas. Usted y yo somos libros abiertos. No tenemos que ponernos un rótulo. Yo soy cristiano. Pero hay muchos que ya ni el rótulo tienen. O hay algunos que solo andan en el rótulo. Porque ya no están viviendo en obediencia a Dios y la palabra. Hay algunos que hace tiempo le pasó lo que le pasó a Sansón. Que creían que todavía Dios estaba con ellos. Y hace años que el Espíritu de Dios los había abandonado. No, hermano. Hay que obedecerle a Dios, pero hay que despojarnos de esta cosa. Y lo último que digo, así rapidito, regáleme unos 4 minutitos. Hay que desprendernos, además de las malas actitudes y de algunos trabajos que nos están impidiendo obedecer a Dios. Hay que desprendernos de algunas malas compañías o de algunas malas amistades, no de todas. 1 Corintios 15:33 dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Han habido malas gavillas o malas compañías que han corrompido a muchos cristianos que en un tiempo vivieron en santidad delante de Dios. Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te voy a ¿qué? A decir quién eres. Hay otro refrán que dice que con el que con lobos anda, a hacerle como lobo aprende. Y hay otro refrán que dice que el que en la miel anda, a algo de miel se le pega. Y le decía a los hermanos de la mañana, si no pregúnteselo al doctor Zelaya, que aquellos que estaban con él juntamente salieron embarrados. Algo de la miel del tal Zelaya se les pegó. Esto es cierto, hermanos. Uno muchas veces se identifica con las personas que uno camina. Si tú aprendes a andar con personas que no están honrando a Dios y que están viviendo una vida en realidad perdida, te estás identificando con ellos. La clase de amistad que uno elige, hermanos, eso de repente nos va a dar la apariencia que somos igual a ellos. Algunas veces podemos caminar con viciosos, con chismosos, con haraganes y con mentirosos. Dime con quién andas y entonces la demás gente dice, no, si ese es igual a ellos. Miren el hermanito, solo anda con ese drogo. Pero no crean que anda para evangelizarlo, anda porque son grandes amigos, son caña y uña y mugre. ¿Conoce usted de alguien que cayó de la gracia por las malas compañías? Jamás de alguno. Yo sé que usted conoce, yo conozco muchos.
Muchos que cayeron porque solo fue que cambiaron de trabajo, ya no están. Aquí ha habido gente que aquí ha cantado lindo, ha tocado instrumentos, pero están caídos de la gracia porque se juntaron de malas compañías. Se lo digo con evidencias. Se lo digo con peso. Dios, hermano, nos demanda que nos despojemos de todo aquello que nos impide obedecer a Dios. Dice la palabra en el libro de Hebreos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia todos los días. Muchas veces andamos cargas que son las que nos impiden obedecer a Dios. Alguien puede tener el vicio, la costumbre que ya no sirve a Dios porque ya no tiene tiempo, el televisor, la novela o lo que sea ahí, tienes que desprenderte de eso. O esto o aquello, cualquier cosa, tú sabrás cómo se llama eso, pero hay que desprendernos, hay que despojarnos. Hermano, hay cosas, si tú quieres ser un hombre y una mujer de Dios obediente, hay que desprendernos de algunas cosas. De lo contrario, nos puede pasar lo que le pasó a los israelitas que quedaron postrados en el desierto. Todo por una actitud. Todo por estar en lugares equivocados. Todo por andar en malas compañías. Dígale a su hermano que está a su lado: hermano, hermana, Dios quiere obediencia de nosotros. No será fácil, demanda sacrificio, pero lo vamos a lograr. Amén. Póngase en pie entonces en esta mañana.